que hoy sea un día especial. Hemos visto conocimiento, pero qué hermoso cuando el conocimiento se llena de tu presencia. Qué hermoso cuando el conocimiento, Dios, nos lleva a un encuentro contigo. Y hoy te pedimos, Padre, que sigamos aprendiendo, pero que tú nos capacites. Si alguien nos capacita correctamente, eres tú. Y hoy te pedimos que sea una mañana de capacitación, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de iniciar con conocimiento, quiero hablarles un poquito de ciertas cosas. Ahí creo que alcanzan a escuchar la música. Esa es una música que ha salido en momentos de ayuno e intimidad con Dios. En un momento de mi vida, mi carrera me frustró. No por la carrera, por lo que significaba ser creyente y haber visto tanto de Dios, pero luego llegar a una clínica con pacientes de amputación, otros de falla cardíaca y otros de cáncer. Niños de 3 años de cáncer. Niños que nacían y a los 3 días los estaban operando de falla cardíaca y algunos morían. Y estaba entre los mejores hospitales de falla cardíaca a nivel de Latinoamérica. Y dentro de Estados Unidos también se considera que la Fundación Cardiovascular es uno de los mejores hospitales. Y yo era allí la encargada de toda la parte de psicología y también atendía pacientes y demás. Pero un día le dije a Dios, me duele, porque me muevo en 2 realidades. Me muevo en la realidad donde todos los días alguien muere y no es 1 ni 2. Me muevo en la realidad de mucho dolor, pero me muevo en la realidad de mucha esperanza, ¿sí? En la fe. Entonces veo tantas cosas acontecer por un lado, pero por otras veo otros acontecimientos difíciles. Y en ese momento Dios me da un sueño. Yo ya había visto y experimentado sanidades, ¿sí? Entonces para mí que Dios sanara no era loco, ¿verdad? Que Dios me hablara no era loco. Pero pasó un momento de mi vida donde cuando oraba por personas que estaban en enfermedad, experimentaba todo lo contrario. Al otro día fallecían. Entonces yo le decía a Dios, venía de momentos donde Dios sanaba, ¿verdad? Y Él sigue sanando y va a seguir sanando. Pero luego pasó un momento donde todo lo que oraba era lo opuesto a lo que sucedía. Y una de las cosas más interesantes era, la palabra nos llama a vivir con esperanza, pero la esperanza no puede ser firme con las circunstancias. Y ahí es cuando yo empiezo a decirle a Dios, ¿cómo puedo vivir mi carrera en medio de estos desafíos? ¿Cómo me levanto todos los días con las ganas de que un paciente tenga buenas noticias, pero en realidad inició por una parte, se contagió de una bacteria y ahora tiene falla en los riñones y ahora pasa todo esto? ¿Y cómo le decimos a la familia todo lo que va a acontecer? Entonces empecé a experimentar mucho dolor humano. Y es ahí cuando yo recibo un sueño de Dios y me dice, te vas para Betel, para Estados Unidos, un instituto teológico. Para mi carrera era literal lo que me decían muchas personas, estás en un lugar de trabajo, te quieren enviar a Londres a investigación, te vas a colocar literal un cuchillo en tu propia profesión, si te vas en estos momentos. En falla cardíaca me dijeron, ¿cuánto te vas? 1 año, te esperamos, 2 años, te esperamos. Les dije, me voy 3 años y no sé qué vaya a pasar después de eso. Entonces estaba dejando muchas cosas, pero en medio de dejar todo esto, yo le decía a Dios, mi carrera me apasiona, pero mi propósito no se llama psicología, ¿sí? Mi propósito va mucho más allá. Entonces, cuando decido dejar todo, realmente tuve que dejar todo lo que para mí era estable y empezar a conocer a un Dios que había conocido en parte, pero no a esa profundidad, ¿sí? Señales, milagros, prodigios, había conocido a Dios, pero a esa profundidad, uff. Y es ahí cuando, en la primera semana de clase, uno de los líderes me dice una palabra profética, me dice, vas a conocer a Dios como Padre. Yo la recibí, pero yo le dije a Dios, yo te he conocido a ti como papá, ¿sí? Entonces, llegar a conocerte como Padre es como, pues amén, ¿verdad? Pero he tenido a mi papá también muy presente. Entonces era como, no sentía como, ¿qué más puedo conocer de Dios como Padre? ¿Sí? Y ahí es cuando Dios arranca un proceso interesante conmigo. Porque el dinero que tenía me dice, lo das todo y yo te voy a proveer. Y no le vas a decir a tus papás absolutamente nada. Entonces ahí es cuando entra mi amiga Mónica, donde Dios la lleva a lo mismo. Es decir,
¿Quieres comer? Ora al Padre que está en los cielos y Él te va a dar la comida. Yo nunca había pasado por eso. ¿Quieres comunicarte con alguien? Ora al Padre Celestial que te deje saber y entender para poder hablar con alguien. ¿Quieres entender? Porque yo no hablaba como tal así el inglés en ese entonces. ¿Quieres entender lo que hay en las clases? Ora a Dios y que Él te diga. Y luego comprueba que Él te habló en tu espíritu todo lo que estaban diciendo. Y las clases no eran 1 hora, eran muchas horas al día. Ahí es cuando yo por primera vez empiezo a entender mi dependencia a Dios. Porque si quería algo, oraba a Dios. Cuando mis papás me llamaban, mira, estamos comiendo esto, ya comiste no sé qué, yo, y Mónica me escuchaba, yo, qué rico esta parte. Entonces recuerdo que mis papás, ¿y qué quieres comer? Yo, no, pues yo quiero comer esto. Ay, ¿a qué hora vas a comerlo? Más adelante, sí. Y yo, bueno, primero tengo que pedirle a Dios. Y un día estábamos con mi compañera Mónica, ella no tenía para pagar su renta, y ella me dice, Nayi, mañana tengo que pagarla. Y yo le dije, lo único que tenemos es la oración, no tenemos nada más, ¿sí? Dios nos había dicho, no van a contactar a nadie, ¿sí? No vas a utilizar, me dijo, no vas a trabajar en psicología, yo me voy a regalar a ti como padre. Ese día la presencia de Dios vino tan fuerte y empezamos a reírnos, y yo le dije a Mónica, si Jesús le dijo a uno de sus discípulos, abre la boca de un pez y saca dinero, pues mañana vamos a ver el milagro de Dios. Y empezamos a reírnos y la presencia de Dios estaba tan presente y al otro día estaba aconteciendo el milagro. Ahí empecé a entender que nuestra mente va a ser ofendida por Dios. Y en mi profesión siempre le digo a Dios, esto es lo natural, esto es lo que se puede hacer, pero ¿dónde está lo que yo no puedo hacer, pero tú sí puedes hacer? Yo he visto milagros de piernas crecer, muerto resucitar, cáncer ser curado. He visto milagros que han desafiado mi mente, dinero aparecer. Y yo le decía a Dios, y en el instituto nos sentíamos como, si le contamos esto a personas va a ser extremadamente loco, pero eso está en la palabra. Entonces yo estoy determinado en vivir al Dios en mi mente o estoy determinado a conocer al Dios de la palabra. Al Dios que hace todo nuevo, al Dios que todos los días tiene algo por lo que está latiendo su corazón. Y es ahí cuando mi mente empieza a conocer profundidades de la presencia de Dios y su poder, en medio de la debilidad humana. Y me encanta porque luego cuando orábamos por milagros y hacíamos viajes ministeriales, Dios hacía cosas asombrosas, pero solo recordaba, cada milagro muestra el amor de Dios. Cada provisión muestra el amor de Dios. Y hay algo bien importante y es, tú eres una manifestación de la realidad de Dios para cada niño y para cada persona. No podemos ser profesionales normales, por decirlo así, si tenemos la presencia del Espíritu Santo. Debemos ser las personas que más cargan esperanza, porque la esperanza no viene en nuestras fuerzas, viene de conocer a Cristo. Entonces, cómo Cristo trae una verdadera transformación. Y eso es supremamente importante. Entendemos a lo que Dios nos llamó y cómo nos convertimos en las personas que evidencian la esperanza de Cristo. ¿Qué es una esperanza? Una firme convicción. Pero no porque podemos hacerlo. Si conociéramos el mañana y pudiéramos controlarlo, pues qué buena certeza, mañana va a llover y va a ser este día. Entonces, y nosotros todos los días hacemos tantos actos de fe. Uno de los actos de fe más increíbles es que todos los días nos acostamos pensando que al otro día vamos a despertar. Y alistamos todo asegurando que mañana vamos a estar vivos. Eso es un gran acto de fe. Pero ¿quién conoce el mañana para decir que mañana va a estar vivo? Ninguno. Qué lindo si tuviéramos esa misma esperanza con cada persona y con cada área de nuestra vida. Sería distinto, sería maravilloso. Por eso la Biblia nos llama a que nuestra esperanza esté firme en Dios, no en lo que podemos hacer. Hace un tiempo atrás estábamos haciendo un evento y una amiga me dijo, Nayi, esto va a valer mucho dinero. Yo le dije, lo sé, pero fue algo que Dios habló. Y me dice, Nayi, vamos a traer toda esta gente de estos países, de estas ciudades, va a valer mucho.
Entonces yo le dije, tranquila, que el dinero está en los cielos, solamente es traerlo a la tierra. Ella se queda mirándome como, ¿qué dice? Y le dije, 3 días. Y vas a ver lo que Dios habrá hecho. Y efectivamente en 3 días. Entonces, a partir de ese momento, ella experimenta muchas cosas de Dios, amo mucho a mi amiga Lili, y ella a partir de esos momentos cuando estamos en tiempos de, bueno, vamos a hacer esto, y vamos a tal persona, y vamos, entonces ella dice, ay, pero es muy fácil porque el dinero está en los cielos, solamente hay que bajarlo, y siempre me recuerda esa verdad. Pero ¿saben por qué yo vivo con esa verdad? Porque años atrás, cuando Dios me dijo que entregara todo, Él me dijo, te doy la capacidad de vivir en la tierra con el dinero que viene de mí. Y ustedes saben que el dinero en los cielos es la fe. Y es ahí cuando uno dice, hay una palabra que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando un justo se levanta, hay transformación en su casa, en su generación y en las personas que están a su alrededor. El mundo necesita ver la buena justicia de Dios. El que está en enfermedad, qué bueno que se encuentre con Jehová Rafa, el Dios sanador. El que dice, ¿será que soy visto? Qué bueno que se encuentre con Jehová Roy, el Dios que me mira. Y todos estos nombres en la Biblia hablan de los atributos de Dios. Jehová Jiret, el Dios que me provee. Y esto no solamente es en las finanzas. Esto es en todo lo que yo necesito. Necesito confianza, necesito certeza, necesito esto. Él es Jehová Jiret, pero también Jehová Shalom. Necesitamos vivir con mucha paz. Pero la paz no es una emoción. La paz es la conciencia de su presencia. Y eso es hermoso. Yo antes pensaba que conocía lo que era la paz. Y un día estaba en el instituto caminando, a mí me fascina caminar con Dios, y de repente empiezo a ver todo de un color que era como más vivo, el verde de un árbol, pero más vivo. Y yo venía orando, Dios, yo quiero experimentar la paz como tu presencia, no solamente como una emoción. Y empiezo a caminar y de repente era como si yo caminara, pero yo ya no caminaba como normal. Era como Dios, era algo extraño, nunca lo había vivido, solamente otra amiga lo ha vivido y las dos es difícil expresarlo. Pero no había lugar a pensamientos, solo al momento. Y duró como 2 horas. Mónica me vio y me dice, Nayi, te ves distinta. Y yo no sé qué pasa, pero siento que todo se detuvo y solamente disfruto de estar acá. Y era algo que cuando pasó las 2 horas yo decía, experimenté una paz sobrenatural, que hasta el día de ese momento no lo he vuelto a vivir de esa manera. Entonces, en esa parte, qué hermoso cuando tú dices, ¿cómo vivimos al Dios de la palabra? Dice Proverbio 25, Dios, gloria de Dios es encubrir un asunto y honor de reyes descubrir ese asunto. Dios esconde asuntos no de nosotros, los esconde para nosotros. Pero los tesoros no están en la superficie. Los tesoros están en la intimidad con Dios. Tengo una amiga Valentina de Chile. Ella, Dios la usa mucho, pero tiene una unción de multiplicación. En primer año ella también estaba con un desafío, maestra en Chile y muchas cosas. Y Dios también le dijo, renuncia a todo. Y en ese momento, cuando ella compra una libra de arroz, ella me dice, Nayi, no sé cómo esto se va a multiplicar, pero necesito que me dure, ¿sí? Entonces ella pone las manos sobre la libra de arroz y le dice a Dios, Dios, haz que esto se multiplique. ¿Saben cuánto le duró esa libra de arroz preparando una taza de arroz cada 2 días? ¿Cuánto creen ustedes? 8 meses. ¿Eso es posible en lo natural? Es imposible. Es imposible. Pero ¿por qué cuando hablamos de Dios pareciera que lo de la Biblia se quedó ahí? Él es el mismo ahora. Es el mismo antes y será el mismo también a futuro. Entonces, qué hermoso cuando nosotros decimos, no es el Dios de otro, es mi Dios. ¿Por qué podemos creer en los milagros? Porque su presencia transforma. Y si alguien requiere milagros, Él lo va a hacer. ¿Por qué podemos vivir en esperanza? Porque Él en sí mismo es esperanza. Entonces, cuando conocemos a Dios, ya no solamente, no, pues yo escuché que Dios es bueno.
No, Dios es bueno porque lo he vivido. Dios me ama porque lo he vivido. Dios restaura porque lo he vivido. Entonces, ahí es cuando uno dice, ya no es el Dios de otro, es mi Dios. Y cuando conocemos a ese Dios, podemos ahora manifestarlo a otras personas. Pero cuando Dios interviene en lo que hacemos, es diferente. Por eso algo que uno debe saber es que la profesión es una herramienta de Dios en nuestra vida. Pero lo principal es nuestra identidad, a quién pertenecemos. Por eso es tan importante, y ustedes me han escuchado, que para mí todo tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Yo no me imagino vivir un día sin escuchar la voz de Dios, para ser honesta. Pero cuando hice una encuesta en mi iglesia, ¿cuántos creen que Dios habla? El 98% dijo, yo. Y cuando les dije de ahora, ¿cuántos creen que Dios les puede hablar ahora? Solamente el 10%. Pero no estamos hablando del mismo Dios y no estamos hablando de algo que crees, porque hay esa diferencia. Precisamente porque Él es Dios, pero no es el Dios conocido para todos. Y es que tanto conocemos de Dios en nuestra vida, que tanto conocemos en Dios para dar respuesta de Dios a nuestras familias, para dar respuesta de Dios a todo lo que hacemos, porque todo lo creado por Dios da testimonio de Él. La cuestión es, ¿nuestra vida ha entendido lo que es dar testimonio de Dios? O quizás no lo estamos entendiendo. Los niños que llegan aquí necesitan ver a un Dios vivo y lo ven a través de su sonrisa. Lo ven a través del amor que ustedes muestran con ellos. Lo ven a través de su conocimiento y su sabiduría. La cuestión es que quizás, ayer cuando me hablaban de un niño en particular, al final yo quedé muy conmovida porque yo le decía a Dios, ¿y cuál es tu verdad sobre ese niño? Porque la sociedad, ¿qué diría? Tiene tal patología, no puede tener una vida funcional, y es la verdad, ¿sí? O no tan funcional como se esperaría. Pero realmente, ¿cómo luce tener a un niño y declarar la verdad de Dios sobre él? Usted puede imaginarse conocer al Dios de la creación, que tiene la capacidad de cambiar el ADN de alguien. Y a veces no necesita cambiar el ADN de alguien, a veces necesita cambiar la historia de la familia de alguien. A veces necesita que alguien se coloque de acuerdo con él para traer un cambio a nivel de una nación y a nivel de un pueblo. Y Dios está diciendo, necesito personas que me conozcan, que me disfruten y que puedan ser esas manos donde quiera que vayan. Por eso vivir la vida, pues gracias a Dios la podemos vivir. Pero cuando tú mires hacia atrás, si quieres conocer a Dios, qué lindo es cuando uno dice cada año ha sido un asombro mayor acerca de Dios. Y no llegar a decir, no, pues Dios es Dios y bueno, hay que seguirlo y Él es bueno, ¿sí? Él es bueno, pero una cosa es lo que está aquí, otra cosa es lo que se revela en tu espíritu. Porque si conocemos mucho de Dios en nuestra mente, pero no lo vivimos, ¿cuál es el riesgo? La religiosidad. Y la religiosidad era algo que yo decía, yo no luzco como religiosa. Pero hubo un momento de mi vida donde una mujer en el Betel tenía la cadera, ¿sí? Dislocada y se escuchaba un poquito cuando caminaba y tenía dolores. Y ese grupo de allí, Dios estaba sanando. Cuando ella llega, yo dije, wow, otro milagro más, vamos a ver en Dios. Y el pastor Matt Coyle está escuchando y la mujer dice, ¿puedo orar por mí? Él, claro que sí. Y él llega, es un hombre de mucho gozo. Y me dice, Nayi, ora por ella. Uy, ahí mi fe salió corriendo. Y yo recuerdo que quería llorar, cierro mis ojos y en mi mente le digo a Jesús, yo no creo para este milagro. Y veo a Jesús corriendo por toda la habitación y me dice, lo que yo hice fue suficiente. Entonces yo le digo a la mujer que coloque las manos aquí y yo iba a colocar las mías sobre esta parte. Y yo solamente dije lo que él estaba diciendo. Lo que Jesús hizo fue suficiente, sé sana en el nombre de Jesús. Y quedó completamente sana. Todos empezaron a llorar, todo lo que estaba haciendo, pero yo salgo al baño y le digo a Dios, me siento tan triste, estoy feliz por lo que hiciste, pero ¿cómo es posible que yo por años he predicado este Dios? Y cuando tú me dices esto, yo me confronto con que mi mente sé mucho de ti, pero en mi corazón y en mi espíritu, no. Y empecé a arrepentirme. Porque le empecé a decir a Dios, entonces si tú me dices ve allá, yo no voy.
Entonces, si tú me dices, ora por esto, entonces no oraría. Y empecé a arrepentirme, porque tenía mucha religiosidad en mí que no lucía como religiosa. Y tuve que empezar a conocer a Dios a una mayor profundidad que no había conocido. Y es ahí cuando mi vida empieza a ver las cosas tan diferentes. Yo creo que estamos llamados precisamente a conocer a Dios en nuestras vidas. Uno de los grandes propósitos del ser humano es conocer a Cristo. Y ustedes tienen vidas que quizás tienen hogares donde las mamás los golpean y les dicen a un niño, tú no sirves para nada. ¿Y por qué eres mi hijo? ¡Ah, qué frustrada estoy con este niño! Pero el niño llega al colegio y el maestro tiene una palabra de Dios y le dice, ¿sabes? Me alegra que hoy estés aquí. Y cada vez que te veo, veo tanta alegría en tu mirada y empiezas a hablar vida. Ese niño va a tener verdad y mentira, pero la verdad no necesita ser comprobada. La verdad se entiende en el espíritu. Y ese niño va a decir, entiendo que mi mamá quizás me rechaza, pero hay una verdad sembrada en mí. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y él no se va a desviar. Los primeros años de vida son muy importantes. Toda la experiencia humana es muy importante, pero los primeros años el cerebro hace asociaciones y es donde se fortalece la autoestima. La autoestima de un niño a los primeros 8 años de vida es porque alguien le mostró cómo era ser amado, cómo era ser dignificado. Entonces el niño es como, yo soy amado porque recibí ese trato. Pero si el niño no recibe ese trato, a los 8 años tiene impacto en sus autoconstructos, autoestima, autoimagen, autopercepción, autovaloración. Entonces el niño le dicen te amo y el niño por dentro no siento que sea amado. Crece ese niño y el niño hace de todo, ¿sí? Pero a la final ese niño no se siente suficiente. Y uno dice, qué dolor. Entonces ahí es donde Dios coloca personas donde pueden venir a ayudar a ese niño que no sabía que lo requería. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos, Dios, quiero vivir una relación correcta contigo. Y Jesús la demostró. ¿Cómo luce nosotros hacer lo que el Padre está haciendo? No tenemos que hacer muchas cosas más. Dios, ¿qué estás haciendo hoy en mi profesión? Dios, ¿qué estás haciendo hoy en este niño? Dios, este niño me tiene impaciente a mí también, ¿sí? Pero Dios, ¿cómo hablo con este niño? Porque este niño tiene una forma específica que yo no entiendo, pero este niño sí lo tiene. El conocimiento es maravilloso, pero el conocimiento es limitado. Pero hay algo mayor que el conocimiento, y es el poder de Dios, es Dios presente. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos cómo vivimos nuestras profesiones, cómo algo que es hermoso y ordinario se convierte en extraordinario. Eso debería llamarnos mucho la atención. Y deberíamos decir cómo luce cooperar con Dios en todo lo que yo hago. Y quiero que oremos en este momento. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay tantos tesoros escondidos de ti que nosotros no conocemos, pero que queremos conocer. Pero lo principal que yo te pido, Dios, es que cada uno de nosotros conozcamos cuán amados somos por ti. Quizás lo que más necesitamos, Señor, es saber que somos amados por ti. Es conocer lo que tú dijiste acerca de nuestras vidas. Y yo te pido, Dios, que haya una perfecta alineación en nosotros, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo, acerca de quién tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El más deseoso en que te conozcamos eres tú. Y hoy te pedimos que te conozcamos cada día más. Y que conocerte signifique que otros te conozcan, Dios. Que te podamos conocer aún en medio de nuestras profesiones y asombrarnos, en medio de las personas que están a nuestro alrededor y asombrarnos. Y que te podamos decir, Dios, yo sí creo en lo que tú puedes hacer con este niño. Yo sí creo en lo que tú puedes hacer con esta persona. Porque conocemos tu corazón y conocemos tus hechos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Dios, que si alguien requiere ser sanado en su mente, Dios, en su corazón, hoy yo te pido que tu sanidad venga sobre cada persona. Hoy yo oro, Dios, para que tu paz sea impartida sobre cada uno de ellos, Dios, y sus familias y sus generaciones. Que podamos vivir esta vida en la confianza de ti. Yo hoy oro por abundancia en sus casas, Dios. Oro por abundancia en sus finanzas.
Oro por abundancia en sus neveras, Dios. Oro que ellos se sorprendan de lo que tú haces y puedes hacer. Gracias porque tú eres un Dios real, un Dios presente, un Dios que constantemente nos ve. Y amamos que tú nos veas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vivir con asombro es fácil cuando vamos a Él, pero de los retos más grandes del ser humano es poder soñar, porque cuando crecemos, ya la mente dice, a un niño tú le dices que le vas a comprar un avión y el niño se lo cree. Cuando tú le dices a un adulto, te va a comprar un avión, bueno, ¿verdad? Porque la cuestión no es de algo, se trata de esa capacidad de soñar. Y es que tanto estamos soñando con Dios. Entonces, en la docencia es muy importante el observar que cada estrategia que implementemos es bueno implementar, un niño con TDAH necesita esto, pausas activas, necesita dirección en las instrucciones, necesita también que me reformule lo que le acabo de decir y demás. Pero las estrategias también se implementan con lo que Dios nos dice. Porque si alguien conoce a ese niño, es Dios. Yo lo veo, yo lo observo, pero hay algo más que yo no conozco. Entonces, qué bueno cuando un docente dice, sabes, Dios, estas son mis estrategias, que funcionan científicamente, pero habrá algo más. La otra es comunicar a la familia las necesidades también del niño y acompañar ese proceso. Ya que hace el neuropsicólogo va a evaluar, establecer conceptos y perfil cognitivo, formula hipótesis, diagnósticos, hacia dónde podemos direccionar ciertas cosas y qué no se va a poder lograr hacer, ¿sí? Entonces nosotros sí decimos, de acuerdo a este diagnóstico, ¿se puede llegar este niño a una universidad o no puede? De acuerdo a este diagnóstico, el niño va a vivir esto o depende de lo que pasa, no lo va a vivir, ¿sí? Ahora nosotros vemos que muchas veces Dios desafía la ciencia y hace lo que no es posible hacer, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde entra la esperanza, ¿sí? Tenemos que dar las cosas con claridad y no podemos colocar una expectativa en algo que la ciencia no nos dice. Pero dentro de nosotros, qué lindo creer lo mejor para cada niño, para cada consultante, para cada persona. Eso realmente transforma vidas. Entonces, ahí es donde hablamos de un ciclo o una disciplina que es restaurativa, donde primero vamos a buscar entender. Normalmente, en la parte social, cuando pasa algo, ¿quién partió esto? ¿Quién hizo esto? Pero primero cuando preguntamos qué ocurrió para que esto se partiera, ¿sí? Cuando preguntamos qué estabas pensando y sintiendo cuando esto sucedió, cuando sientes levantarte de un pupitre, ¿a quién afectó esto que regaste? ¿Cómo puedes reparar el daño que hiciste? ¿Y qué puedes hacer diferente la próxima vez? Ahí estamos llevando a la introspección a un niño, ¿sí? Porque si yo le digo al niño, usted no puede hacer esto, y lo hizo y entonces castigo. Pero si yo llevo al niño a la introspección, ¿por qué lo hizo? ¿Qué sintió? Al darse cuenta de lo que sucedió, ¿qué le gustaría cambiar? Y a partir de ello, ¿cómo le gustaría que fuese la próxima vez? Entonces estamos llevando a un niño a esa capacidad de introspección que cuando hay TDAH, cuando hay TEA y hay trastornos del neurodesarrollo, es difícil esa capacidad, pero se puede fomentar, ¿sí? En esta parte, un caso clínico en cuanto a disciplina restaurativa. Parte de la idea de que el error es una oportunidad para aprender, ¿sí? Los niños con trastornos del neurodesarrollo y aún sin ningún trastorno se frustran. Tú y yo nos frustramos, pero sabemos que la frustración no es mala, ¿verdad? Entonces, en esa parte, en lugar de preguntar qué castigo merece, ¿sí? ¿Por qué llegó tarde o por qué se fue tan tarde? Debemos preguntar qué necesitaba a través de esa conducta. Entonces, ahí lo que yo voy a buscar es conocer de la persona. En vez de decirle, siempre haces lo mismo, ¿sí? Puedo preguntar qué ocurrió, cómo estabas pensando cuando esto sucedió, cómo crees que se sintieron los demás, qué puedes hacer para reparar quizás lo sucedido. Busquemos opciones y te voy a ayudar en medio de esto. ¿Qué estrategias podrías usar la próxima vez para actuar de otra manera? Entonces, estas preguntas van a fortalecer la introspección, la reflexión, pero también la capacidad de ver a otros. Y no sentir culpa. La culpa nos lleva a saber que algo se hizo no correctamente. ¿Cómo se procesa la culpa? Cuando puedo comprender por qué lo hice y qué puedo hacer a partir de ello. Entonces eso fomentaría también que la persona no tenga problemas de ansiedad, de sobrepensamiento. Entonces
es enseñar también a los niños a reparar los daños, ¿sí? Un niño quería brincar, saltar, dañó una silla. No le va a decir, sí ves, te dije que no lo hicieras, pero terminaste dañando la silla. A veces los papás le hablan así a los hijos. Y luego quieren hijos que no se sientan culpables con ellos mismos, ¿sí? Es muy difícil, porque el lenguaje genera en nosotros sistemas de creencia. La cuestión es, a través de lo que hablamos, estamos generando en que el niño pueda interpretar cómo se ve a sí mismo, cómo ve a otros y cómo se ve en medio de los otros. Entonces, si yo le hablo a un niño como que si siempre es torpe, 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 el niño se va a ver como torpe, va a darse cuenta que para otros luce como un torpe, ¿sí? Y se va a relacionar con otros con mucha torpeza. Por eso tenemos niños que tienen mucho miedo de pasar adelante. Una cosa es que diga, bueno, no lo disfruto, pero otra cosa es que empiezo a temblar y me van a ver. Eso ya habla de qué le pasa al niño, donde aprendió que pasar adelante es algo vergonzoso, quizás en una experiencia que vivió. Entonces ahí es cómo llevamos al cerebro a entender que eso que le genera miedo progresivamente se vuelve en un lugar de confianza. ¿Y dónde empieza eso? En la respuesta de los demás. ¿Se acuerdan que yo les dije el lunes que para sanar muchas veces trauma se hace a través de las vinculaciones? Si alguien vive una situación de dolor o una situación de vergüenza, quizás no quiere volver a pasar por eso. Pero si luego se aproxima poco a poco a esa situación y se da cuenta que las otras personas reaccionan diferente, la persona empieza a interpretar que no todos van a hacer lo mismo. Entonces empieza a hacerse preguntas y empieza a experimentar la sintomatología de forma diferente. Entonces, ¿cómo reparar un daño? La reparación debe estar relacionada con la conducta. Entonces, por ejemplo, si interrumpió constantemente, la clase puede ofrecer una disculpa y también comprometerse a respetar los turnos de participación. Si dañó el material de un compañero, puede ayudar a repararlo o a reemplazarlo. Es decir, que el niño siempre vea una oportunidad en medio de una situación que ocurrió y no que el niño vea una situación donde diga, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, yo quiero que se hagan una pregunta. ¿Cómo es mi manera de hablar? Es muy difícil que en un momento de tensión usted le hable bien a una persona si usted no se habla primeramente bien. Entonces es bueno uno decir, ¿cómo es mi manera de hablar? Ya sea por mi familia, ya sea por tantas situaciones. No se trata de que tú seas malo, que yo sea mala. Se trata de empezar a caminar, que en medio de la presión nuestra forma y nuestro diálogo interno cambie. Porque entonces cuando el niño esté en un momento fuerte, tú puedes hablarle de una forma respetuosa, sin que el niño se altere. ¿Y es por qué lo haces? Porque tú lo has iniciado contigo, ¿sí? Entonces quiero que se pregunten, cuando alguien hace algo en la clase que yo le dije que no hiciera, que cuidado, que sí, y veo que eso pasó, ¿cuál es mi forma de comunicarme? ¿Y cómo luciría decir lo mismo de una forma diferente? ¿Listo? Entonces quiero que se hagan esa pregunta, son preguntas que ya luego ustedes a través de los días las pueden procesar, las pueden responder, así que son las 9:17, es tiempo de un break.